A nuestros increíbles espectadores de Cheating Tales Lab, bienvenidos y gracias. Su presencia hace que valga la pena compartir estas historias. Nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañan. Hagen Oslo Saber. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Capítulo 1. La fachada perfecta. William Billy Thornton estaba de pie en el porche envolvente de su casa victoriana, viendo cómo el amanecer pintaba el cielo en tonos ámbar y dorado. A los 42 años, había construido un imperio de la nada. Una empresa constructora que había crecido de una sola camioneta a una flota de cientos, empleando la mitad del pueblo de Millbrook. Sus manos callosas, marcadas por años de trabajo manual antes de que el éxito lo encontrara, apretaron la taza de café con más fuerza al ver el familiar Mercedes plateado que entraba en su camino de entrada. La Dra. Cassandra Cassie Harwell salió. Su cabello castaño rojizo captaba la luz de la mañana. A los 36 años, era todo lo que la esposa de un hombre exitoso debía ser. Hermosa, educada y encantadora. Trabajaba como cirujana pediátrica en el hospital del condado, y su matrimonio había sido la comidilla del pueblo hacía 8 años. La pareja poderosa perfecta, decían todos. Pero Billy sabía la verdad. Lo sabía desde hacía 3 meses. «Buenos días, cariño», dijo Cassie, con una sonrisa tan practicada como su precisión quirúrgica. «Reunión temprana con la junta del hospital hoy. Puede que llegue tarde esta noche». Billy asintió, sus ojos gris acero no revelaban nada. «Por supuesto. Yo también trabajaré hasta tarde. La nueva urbanización necesita mi atención». La vio besar su mejilla, la misma mejilla que había besado antes de ir a encontrarse con su amante, el Dr. Trevor Blackstone, jefe de cardiología del hospital. Billy había descubierto su romance por accidente. Un investigador privado que había contratado para investigar a una empresa constructora rival había mezclado los archivos, entregando en su lugar pruebas de la infidelidad de su esposa. Las fotos eran muy claras, Cassie y Trevor en apasionados abrazos en el motel Riverside, el mismo motel en el que Billy se había alojado hacía 20 años cuando llegó a Millbrook sin nada más que un sueño y la determinación de triunfar. Lo que empeoraba las cosas era la conversación que había escuchado hacía 2 semanas. Cassie y Trevor no solo tenían un romance, estaban planeando su muerte. El dinero del seguro, habían susurrado, les aseguraría la vida. $2 millones era mucho dinero, incluso para un médico y cirujano exitoso. Pero no conocían la verdadera historia de Billy. No sabían de los 15 años que había pasado en Detroit antes de llegar a Millbrook, trabajando para gente que le enseñó que la lealtad lo era todo y la traición significaba la muerte. No sabían de las habilidades que había aprendido en esos callejones oscuros y almacenes abandonados. Pensaban que era solo un contratista de un pequeño pueblo que había tenido suerte. Se equivocaban. El teléfono de Billy vibró. Un mensaje de texto de Marcus Rodríguez, su capataz y la única persona en la que confiaba completamente. Marcus había estado con él desde el principio, un exmarine que entendía que algunas guerras nunca terminan. Poquit entregado. Ella mordió el anzuelo. Billy sonrió, una expresión fría que habría enorgullecido a sus enemigos de Detroit. El juego estaba a punto de comenzar. Capítulo 2. La trampa. El Dr. Trevor Blackstone se ajustó la corbata en el espejo de su oficina en el centro. A los 45 años, era considerado uno de los solteros más codiciados de Millbrook. A pesar de su creciente relación con Cassie, nunca se había casado, prefiriendo la libertad de perseguir lo que quería, cuando lo quería. Y lo que quería ahora era a Cassie Thornton y la fortuna de su marido. Trevor tenía un secreto que destruiría su carrera si alguna vez salía a la luz. Hacía 5 años, había estado involucrado en un caso de negligencia médica que se había resuelto discretamente. Una paciente había muerto bajo su cuidado debido a su negligencia. Había estado bebiendo antes de una cirugía, y sus manos temblorosas habían cortado una arteria. A la familia se le había pagado generosamente para que guardara silencio, pero Trevor sabía que si Billy Thornton alguna vez descubría esto, podría perderlo todo. Lo que Trevor no sabía era que Billy lo había descubierto hacía 2 meses. Esa noche, mientras Trevor se preparaba para encontrarse con Cassie en su lugar de encuentro habitual, sonó su teléfono. El identificador de llamadas mostraba un número que no reconocía. «Dr. Blackstone», contestó. «No me conoce, pero yo sí a usted», dijo una voz áspera. «Tengo algo que le pertenece. Algo que pensó que estaba enterrado profundamente». La sangre de Trevor se heló. «¿Quién es?» «Alwyn Case sabe era Amy Peterson. ¿La recuerda?» 23 años, madre de 2 hijos, murió en su mesa de operaciones porque no pudo mantenerse alejado de la botella. La línea se cortó.
Las manos de Trevor temblaron mientras miraba el teléfono. Alguien lo sabía. Alguien había descubierto lo de Amy Peterson. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Cassie estaba lidiando con su propia llamada misteriosa. Señora Thornton, debería tener más cuidado con en quién confía, dijo una voz de mujer cuando Cassie contestó el teléfono. ¿Quién es? Alguien que conoce a su marido mejor que usted. Él no es el hombre que usted cree que es. Reúnase conmigo en el viejo cementerio de Millbrook a medianoche si quiere saber la verdad sobre Billy Thornton. Cassie colgó, con el corazón acelerado. Pensó en llamar a Trevor, pero algo le dijo que fuera sola. Necesitaba saber de qué se trataba. A medianoche, Cassie condujo hasta el cementerio. Sus faros cortaban la oscuridad. Encontró a una mujer esperando junto al viejo roble cerca de la entrada. Una mujer con cabello rubio corto y ojos cansados. Es valiente al venir sola, dijo la mujer. Soy Linda Morrison. Solía trabajar para su marido hace 15 años en Detroit. Cassie frunció el ceño. Billy nunca mencionó haber trabajado en Detroit. Eso es porque no estaba en la construcción allí, dijo Linda. Trabajaba para la familia Torino. Trabajo de fuerza, cobro de deudas, castigos, detalles. Su marido tiene sangre en las manos, señora Thornton. Mucha sangre. El mundo de Cassie se tambaleó. Eso es imposible. Billy es un simple contratista. No hay nada simple en Billy Thornton, continuó Linda. Dejó Detroit después de que un trabajo saliera mal. Cambió su nombre, empezó de nuevo. Pero los hombres como él nunca cambian realmente. Simplemente se vuelven mejores para ocultar lo que son. Linda le entregó a Cassie un sobre manila. Fotos, documentos, pruebas de lo que realmente es su marido. La pregunta es, ¿qué va a hacer al respecto? Mientras Cassie conducía a casa, su mente corría. El sobre estaba en el asiento del pasajero como un arma cargada. Pensó en Trevor, en sus planes, en la póliza del seguro de vida. Tal vez estaban haciendo lo correcto después de todo. Tal vez Billy Thornton se merecía lo que le venía. Lo que no sabía era que Linda Morrison llevaba muerta 3 años, y la mujer que había conocido era en realidad María Santos, una actriz que Billy había contratado para interpretar el papel a la perfección. Capítulo 3. El incendio. 3 semanas después, Billy estaba sentado en su estudio, repasando los últimos detalles de su plan. Esta noche era la noche en la que todo encajaría. Sus padres, Eleanor y Frank Thornton, habían llegado esa mañana para su visita mensual. Con 75 y 78 años respectivamente, eran la única familia que le quedaba a Billy, y adoraban a Cassie. Es una chica maravillosa, había dicho su madre durante la cena. Tiene suerte de haberla encontrado. Billy había sonreído y asentido, sabiendo que mañana todo sería diferente. El plan era elegante en su simplicidad. Cassie y Trevor pensaban que eran las mentes maestras, pero no eran más que peones en el juego de Billy. Había descubierto su plan para provocar un incendio en la casa, matarlos a él y a sus padres, y cobrar el dinero del seguro. Lo que no sabían era que Billy les había estado dando información, guiándolos hacia este mismo escenario. A las 11:47 de la noche, mientras Billy yacía en la cama fingiendo dormir, oyó los sutiles sonidos de movimiento abajo. Cassie estaba ejecutando su plan, pero con un giro que no había previsto. El incendio que estaba provocando no se propagaría como se esperaba. Billy había pasado semanas ignifugando ciertas zonas de la casa, creando zonas seguras donde él y sus padres podrían esperar a que pasaran las llamas. Los detectores de humo habían sido desactivados, tal como Cassie había planeado, pero Billy había instalado sistemas de respaldo ocultos que alertarían al departamento de bomberos en el momento exacto. No demasiado pronto para salvar la casa, pero lo suficientemente pronto para salvar vidas y preservar las pruebas. Mientras el fuego comenzaba a extenderse por la planta baja, Billy se movió rápidamente. Había drogado el té de la tarde de sus padres con un sedante suave, no lo suficiente como para dañarlos, pero lo suficiente como para mantenerlos tranquilos y dóciles. Los sacó de su habitación y los condujo a la habitación segura reforzada que había construido detrás de su estudio. Una habitación que casi desconocía. ¿Qué está pasando?, preguntó su padre, aturdido. Tranquilo, papá. Todo va a salir bien, dijo Billy, ayudándoles a entrar en la habitación oculta. Hay oxígeno aquí y el departamento de bomberos llegará pronto. Vuelvo enseguida. Billy regresó a su dormitorio y activó las cámaras ocultas que había instalado por toda la casa. Cada ángulo estaba cubierto, cada momento estaba siendo grabado. Observó cómo Cassie se movía por la casa, esparciendo acelerante y prendiendo fuego. Era minuciosa, se lo reconocería. Pero también era descuidada.
Dejó huellas dactilares en el bidón de gasolina y no se dio cuenta de las diminutas cámaras que grababan todos sus movimientos. Cuando llegó al sótano, la trampa de Billy se activó. El panel eléctrico que estaba saboteando no estaba conectado a la red eléctrica principal. Era un señuelo. El verdadero sistema eléctrico estaba aislado de forma segura. Mientras intentaba cortar los cables para que pareciera un incendio eléctrico, las cámaras lo captaron todo. El departamento de bomberos llegó exactamente cuando Billy lo había planeado, encontrándolo inconsciente en su dormitorio. Los paramédicos lo sacaron corriendo a la calle, donde interpretó a la perfección el papel de marido conmocionado. «¡Mis padres!», gritó, luchando contra los paramédicos. «Todavía están dentro». «¿Y Cassie? ¿Dónde está Cassie?». Pero Cassie ya se había ido, habiendo escapado por la parte trasera de la casa. En una hora, estaba en la televisión, con lágrimas corriendo por su rostro mientras hablaba con un reportero de la CNN que estaba en la ciudad cubriendo una historia diferente. Cortó los cables de la alarma de incendios. Debió de hacerlo él. Quería el dinero del seguro. Últimamente ha estado actuando de forma extraña, hablando de problemas de dinero. Nunca pensé que haría daño a sus propios padres. Billy observaba desde su cama de hospital, donde estaba siendo tratado por una inhalación leve de humo. La actuación era perfecta. Casi acababa de sellar su propio destino. Capítulo 4. El arresto. El arresto llegó al amanecer. Billy todavía estaba en el hospital cuando el detective Ray Morrison y su compañera, la detective Janet Cole, entraron en su habitación con esposas. William Thornton está arrestado por el asesinato de Eleanor y Frank Thornton y el intento de asesinato de su esposa, Cassandra Thornton, dijo el detective Morrison, leyéndole sus derechos. Billy no se resistió. Lo había esperado. Todo formaba parte del plan. «Esto es una locura», dijo, interpretando su papel a la perfección. «Mi esposa es la que...». «Guárdeselo para su abogado», interrumpió la detective Cole. «Tenemos pruebas de que usted desactivó los detectores de humo y cortó los cables de la alarma de incendios. Su esposa apenas escapó con vida». Mientras se lo llevaban, Billy vio a Cassie en el pasillo del hospital, todavía interpretando a la esposa afligida. Era buena, se lo reconocería, pero no lo suficiente. El abogado de Billy, Theodore Ted Grayson, se reunió con él en la cárcel del condado. A los 62 años, Ted era un abogado defensor de la vieja escuela que había llevado algunos de los casos más importantes del estado. También era una de las pocas personas que conocían el pasado de Billy en Detroit. «Lo acusan de 2 cargos de asesinato en primer grado y un cargo de intento de asesinato», dijo Ted, sentándose en la silla frente a Billy en la sala de visitas. «Las pruebas parecen malas. Realmente malas». «¿Qué tan malas?». «Encontraron residuos de acelerante en su ropa. El jefe de bomberos determinó que el incendio fue provocado intencionadamente». «¿Y su esposa?». Ted hizo una pausa. «Su esposa es muy convincente en la televisión. La mitad del país cree que usted es un monstruo». Billy sonrió, la misma sonrisa fría que había mostrado en su porche esa mañana, hace 3 semanas. «Ted, necesito que hagas algo por mí. Necesito que contrates a un investigador privado. Alguien discreto. Alguien que pueda investigar a fondo». «Billy, no tenemos tiempo para...». «Tenemos todo el tiempo del mundo», interrumpió Billy. «Confía en mí en esto. Quiero que investigues los antecedentes de Cassie. Quiero que averigües todo sobre su vida antes de que llegara a Millbrook, y quiero que investigues al Dr. Trevor Blackstone». Ted frunció el ceño. «¿Trevor Blackstone? ¿El cirujano cardíaco? ¿Qué tiene que ver él con esto?». «Todo», dijo Billy. «Solo confía en mí». Los 3 meses siguientes fueron un infierno. Billy estaba sentado en una celda de la cárcel del condado, viendo cómo su esposa interpretaba a la viuda afligida en todos los canales de noticias. Estaba en todas partes: Oprah, Ellen, CNN, Fox News. La historia lo tenía todo: un contratista rico, una hermosa esposa médica, padres ancianos muertos en un incendio y acusaciones de asesinato por dinero del seguro. Los medios de comunicación pintaron a Billy como un monstruo, un hombre tan codicioso que asesinaría a sus propios padres por dinero. Cassie era la víctima, la valiente mujer que había escapado de la trampa del asesino. Pero Billy no estaba preocupado. Pasaba su tiempo en la cárcel leyendo, haciendo ejercicio y planeando. Se había enfrentado a peores dificultades en Detroit. Sabía que la paciencia era una virtud y que la venganza es un plato que se sirve frío. Mientras tanto, Ted Grayson estaba trabajando. La investigadora privada que había contratado, una ex agente del FBI llamada Patricia Wells,
había descubierto algo interesante sobre el pasado de Cassie. No es de Oregón como decía, informó Patricia a Ted. Es de un pequeño pueblo de Montana llamado Clearwater. Y su nombre no es Cassandra Harwell. Es Cassandra Mitchell. Ted frunció el ceño. ¿Por qué cambiaría su nombre? Ahí es donde se pone interesante, continuó Patricia. Cassandra Mitchell estuvo casada antes, 2 veces. Ambos maridos murieron en circunstancias sospechosas. Incendios en sus casas. Los dos. Ted sintió que se le helaba la sangre. ¿Me estás diciendo? Te estoy diciendo que tu cliente podría estar casado con una asesina en serie, dijo Patricia. Y solo estoy empezando. Capítulo 5. La investigación. Patricia Wells extendió los archivos sobre el escritorio de Ted Grayson como una mano de cartas. Cada archivo representaba a un marido muerto, una vida destruida y un patrón que se volvía horriblemente claro. Marido número 1. Robert Mitchell, de 34 años, murió en un incendio en su casa en Clearwater, Montana. Hace 6 años, comenzó Patricia. Oficialmente se dictaminó como accidental, pero el investigador de seguros tenía dudas. La póliza del seguro de vida de Robert era de $500,000, y la había aumentado solo 2 meses antes de su muerte. Ted estudió las fotografías. Robert Mitchell había sido un hombre guapo, un agente inmobiliario exitoso que se había casado con Cassandra, que entonces se hacía llamar Cassie, después de un romance relámpago. Marido número 2, David Chun, de 38 años, murió en un incendio en su casa en Portland, Oregón, hace 3 años, continuó Patricia. Este fue declarado como incendio provocado, pero nunca encontraron al autor. David era un contable exitoso, la póliza del seguro de vida valía $800,000. Y en ambas ocasiones, Cassie fue la única beneficiaria. Ted observó, no solo la beneficiaria, la superviviente. En ambas ocasiones escapó por poco con vida. En ambas ocasiones fue aclamada como una viuda trágica que lo había perdido todo. Patricia sacó otro archivo. Pero aquí es donde se pone interesante. Después de la muerte de David Chun, Cassie desapareció durante 6 meses. Reapareció en Nevada con una nueva identidad, Dra. Cassandra Harwell. Título médico falso, credenciales falsas, todo falso. ¿Cómo consiguió un trabajo en el hospital? ¿Es lista? Se lo concedo. Estudió libros de texto médicos reales, memorizó procedimientos y tuvo ayuda. El doctor Trevor Blackstone la ayudó a crear su identidad falsa. Había estado dirigiendo un negocio secundario vendiendo credenciales médicas falsas a aspirantes a médicos desesperados. Casi era su obra maestra. Ted sintió que las piezas encajaban. Así que Blackstone ya estaba sucio cuando la conoció. Sucio no es suficiente para describirlo, dijo Patricia. Trevor Blackstone ha estado involucrado en fraude médico, encubrimiento de negligencias médicas y robo de identidad durante años. Él es quien ayudó a Cassie a crear su nueva vida. Y a cambio, ella se convirtió en su cómplice. ¿Qué pasa con el tercer marido? Billy mencionó 3 maridos anteriores. Patricia sonrió sombríamente. Ahí es donde tu cliente se pone interesante. Billy Thornton no es el marido número 3. Es el marido número 4. Hubo otro entre David Chun y Billy. Sacó un último archivo. Michael Torres, de 41 años, murió en un incendio en su casa en Reno, Nevada, hace 2 años. Este fue declarado sospechoso, pero el caso se enfrió cuando el testigo principal, un vecino que vio a alguien huyendo de la casa, murió en un accidente de coche una semana después. Otra muerte conveniente, observó Ted. Pero esto es lo que pasa con Michael Torres, continuó Patricia. No murió en ese incendio. Escapó, como siempre hace Cassie, pero no fue a la policía. Se escondió, y ha estado persiguiendo a Cassie desde entonces. Ted levantó la vista bruscamente. Está vivo. Muy vivo. Y ha estado siguiendo los movimientos de Cassie durante 2 años. Él es quien ha estado enviando pistas anónimas a las autoridades. Él es quien me llevó a la verdad sobre el pasado de Cassie. ¿Dónde está ahora? Aquí en Millbrook. Ha estado observando el juicio, esperando su oportunidad de testificar. Tiene pruebas que podrían resolver este caso. Ted sintió una oleada de esperanza. ¿Qué tipo de pruebas? Grabaciones, fotos, documentos. Michael Torres ha estado construyendo un caso contra Cassie durante 2 años. Tiene pruebas de que ha matado al menos a 3 hombres, tal vez más. Tiene pruebas de su fraude de seguros, su robo de identidad y su asociación con Trevor Blackstone. ¿Por qué no ha acudido a la policía? La expresión de Patricia se oscureció. Porque él mismo no está completamente limpio. Michael Torres tiene un pasado,
un pasado oscuro. Ha estado involucrado en algunas actividades cuestionables, y sabe que si se presenta, se expondrá a ser procesado. Pero llegado a un punto en el que ya no le importa. Quiere justicia para los hombres que casi ha matado. Necesito reunirme con él. Ya está arreglado, dijo Patricia. Estará en el juzgado mañana. Está listo para testificar. Mientras tanto, en su celda, Billy estaba teniendo su propia revelación. Habían traído a un nuevo recluso, un hombre llamado Carlos Vega que había sido arrestado por robo a mano armada. Carlos reconoció a Billy por las noticias, pero lo que es más importante, reconoció a Cassie. Esa mujer de la televisión, dijo Carlos durante la hora de recreo, la que llora por su marido, la conozco. Billy levantó la vista de su libro. ¿Conoces a mi esposa? La conozco de Las Vegas. Trabajaba con un médico, llevando a cabo algún tipo de estafa médica. Vendían recetas falsas, historiales médicos falsificados, cosas así. Usaba un nombre diferente entonces. Crystal, algo. Billy sintió que se le aceleraba el pulso. Otra pieza del rompecabezas. Este médico, dijo Billy con cuidado, alto, moreno, trajes caros. Ese es él. Trevor, algo. Les iba bien hasta que un tipo empezó a hacer preguntas. Un tipo grande, parecía que podía defenderse. Se decía que los estaba persiguiendo. Se asustaron y se separaron. Billy sonrió. Michael Torres, el tercer marido que no murió en el incendio, dijo Carlos, vacilante. Billy, continuó Carlos, necesito que me hagas un favor. Necesito que le envíes un mensaje a tu abogado. Capítulo 6. La revelación. La sala del tribunal estaba llena mientras Ted Grayson se preparaba para presentar su defensa. La fiscalía había pasado 2 semanas pintando a Billy como un asesino a sangre fría que había asesinado a sus padres por el dinero del seguro. Las pruebas parecían abrumadoras: residuos de acelerante, detectores de humo desactivados y una viuda afligida que apenas había escapado con vida. Pero Ted tenía una sorpresa. Señoras y señores del jurado, comenzó Ted, la fiscalía quiere que crean que Billy Thornton es un monstruo. Quieren que crean que mató a sus propios padres por dinero. Pero la verdad es mucho más compleja y mucho más perturbadora. Se volvió hacia la sala del tribunal. Sus ojos encontraron a Cassie en la galería. Estaba sentada en la primera fila, vestida de negro, interpretando a la perfección a la viuda afligida. La verdad es que Billy Thornton no es el asesino en este caso. Él es la víctima prevista, y la verdadera asesina está sentada aquí mismo, en esta sala. Un murmullo recorrió la multitud. El rostro de Cassie permaneció impasible, pero Billy pudo ver la ligera tensión alrededor de sus ojos. Su señoría, continuó Ted, me gustaría llamar a mi primer testigo, el señor Michael Torres. La sala del tribunal estalló en susurros cuando un hombre alto y curtido se dirigió al estrado de los testigos. La cara de Cassie se puso blanca, pero rápidamente recuperó la compostura. Señor Torres, comenzó Ted, por favor, dígale al tribunal cuál es su relación con el acusado. No tengo ninguna relación con Billy Thornton, dijo Michael con voz firme. Pero tengo una relación muy personal con su esposa, Cassie. Verán, Cassie estaba casada conmigo antes de casarse con Billy. Soy el marido número 3. La sala del tribunal estalló en ruido. El juez golpeó su mazo repetidamente. Orden, orden en la sala. Ted esperó a que se hiciera el silencio antes de continuar. Señor Torres, los registros del tribunal muestran que usted murió en un incendio en su casa en Reno, Nevada, hace 2 años. Eso es lo que Cassie quería que todos creyeran, dijo Michael. Ella provocó ese incendio, al igual que provocó el incendio que mató a los padres de Billy. Pero yo sobreviví, y la he estado persiguiendo desde entonces. El testimonio de Michael fue devastador. Describió en detalle cómo Cassie había asesinado a sus anteriores maridos, cómo había falsificado sus propias credenciales médicas y cómo se había asociado con Trevor Blackstone para crear nuevas identidades y defraudar a las compañías de seguros. Es una asesina en serie, concluyó. Ha matado al menos a 4 hombres que yo sepa. Y habría matado a Billy también si su plan hubiera funcionado. La fiscalía intentó desacreditar a Michael, pintándolo como un hombre desesperado que buscaba venganza. Pero Ted tenía más testigos. Llamó a la doctora Patricia Wells al estrado. Patricia presentó sus pruebas metódicamente: las identidades falsas, el fraude de seguros, el patrón de incendios en las casas. Luego vino la bomba. Su señoría, tengo imágenes de seguridad de la noche del incendio en la residencia Thornton. La sala del tribunal observó en silencio atónito cómo las cámaras ocultas revelaban la verdad.
Vieron a Cassie moviéndose por la casa, esparciendo acelerante, prendiendo fuego. La vieron desactivar los detectores de humo y colocar pruebas para incriminar a Billy. Pero las pruebas más condenatorias estaban aún por llegar. También tengo grabaciones de conversaciones entre Cassie Thornton y el Dr. Trevor Blackstone, grabadas en las semanas previas al incendio. El jurado escuchó con horror cómo Cassie y Trevor discutían su plan para matar a Billy y a sus padres, para simular el incendio y para repartirse el dinero del seguro, $2 millones. La voz de Cassie crepitaba por los altavoces. Es suficiente para desaparecer para siempre. A algún lugar cálido. A algún lugar donde nunca nos encuentren. ¿Qué pasa con los viejos?, preguntó la voz de Trevor. Daños colaterales, respondió Cassie con frialdad. De todos modos son viejos. Les estamos haciendo un favor. La sala del tribunal guardó silencio cuando terminó la grabación. Varios miembros del jurado parecían enfermos. El último testigo de Ted fue la sorpresa del día. Su señoría, llamó a Billy Thornton al estrado. Billy se dirigió al estrado con la confianza de un hombre que había estado esperando este momento. Miró directamente a Cassie mientras juraba decir la verdad. Señor Thornton, comenzó Ted, ¿mató usted a sus padres? No, no lo hice. ¿Provocó usted el incendio que destruyó su casa? No, no lo hice. ¿Desactivó usted los detectores de humo? No, no lo hice. Ted hizo una pausa dramática. Señor Thornton, ¿sabía usted del plan de su esposa para matarlo? Los ojos de Billy nunca dejaron el rostro de Cassie. Sí, lo sabía. La sala del tribunal volvió a estallar. El juez golpeó su mazo. Señor Thornton, si sabía del plan, ¿por qué no acudió a la policía? Billy sonrió. La misma sonrisa fría que había aterrorizado a sus enemigos en Detroit, porque quería atraparla en el acto. Quería asegurarme de que no pudiera hacer daño a nadie más, y quería asegurarme de que pagara por lo que les había hecho a esos otros hombres. Así que le tendió una trampa. Le tendí una trampa, confirmó Billy. Sabía que planeaba matarme a mí y a mis padres, así que me preparé. Ignifugué partes de la casa. Instalé cámaras ocultas. Creé una habitación segura donde mis padres y yo pudiéramos esperar a los bomberos. La dejé pensar que tenía el control, pero yo siempre iba un paso por delante. Ted Cinchio y sus padres están realmente muertos. La sonrisa de Billy se ensanchó. Mis padres están muy vivos. Están bajo custodia protectora, esperando para testificar contra la mujer que intentó asesinarlos. La sala del tribunal estalló en caos cuando Cassie se puso de pie de un salto, gritando. Hijo de... Me tendiste una trampa. ¿Planeaste todo esto? El alguacil se movió para sujetarla mientras ella seguía gritando. Eres como los demás. ¿Crees que eres tan listo? Pues no lo eres. Los maté a todos, y te habría matado a ti también. El jurado había oído suficiente. Declararon culpable a Cassie de todos los cargos. Capítulo 7. El pago. La audiencia de sentencia fue un circo mediático. Cassie había sido declarada culpable de múltiples cargos de asesinato, intento de asesinato, fraude de seguros y robo de identidad. La fiscalía pedía la pena de muerte, pero Billy no estaba satisfecho con una victoria legal. Quería algo más personal. 3 días antes de la sentencia, Billy recibió una visita en su celda. Un hombre al que no había visto en 15 años, Vincent Torino, el hijo de su antiguo jefe en Detroit. Billy Boy, dijo Vincent, sentándose en la silla de visitas. Has estado en los titulares. Vinny, respondió Billy. No esperaba verte por aquí. El caso de tu esposa ha estado por todas las noticias. Mi padre lo ha estado siguiendo. Está impresionado. Billy arqueó una ceja. Impresionado. Vincent sonrió. Quiere ofrecerte un trabajo. El antiguo trabajo. Vuelves a Detroit, trabajas para la familia de nuevo. Esta vez como socio, no solo como músculo. Billy consideró la oferta. Después de todo por lo que había pasado, la idea de volver a su antigua vida tenía cierto atractivo. Pero tenía asuntos pendientes en Millbrook. Gracias, pero no gracias, dijo Billy. Tengo mis propios planes. Tu funeral, dijo Vincent, poniéndose de pie para irse. Pero si cambias de opinión, ya sabes dónde encontrarnos. Después de que Vincent se fuera, Billy recibió otra visita, Ted Grayson. El jurado ha vuelto, dijo Ted. Han llegado a un veredicto sobre la sentencia, cadena perpetua sin libertad condicional. Morirá en prisión. Billy asintió, pero no estaba satisfecho. La justicia legal era una cosa, pero la verdadera justicia era otra cosa completamente distinta. Esa noche, Billy fue liberado de la cárcel. Todos los cargos retirados.
Las verdaderas pruebas lo habían exonerado por completo. Mientras salía del juzgado, los periodistas lo rodearon, gritándole preguntas. Señor Thornton, ¿cómo se siente al ser libre? Señor Thornton, ¿va a pedir una indemnización a su esposa? Señor Thornton, ¿qué es lo próximo para usted? Billy los ignoró a todos. Tenía trabajo que hacer. Su primera parada fue el hospital del condado, donde el doctor Trevor Blackstone seguía trabajando, aparentemente creyendo que había evitado el procesamiento. Billy lo encontró en su oficina, empaquetando cajas. ¿Vas a algún sitio, Trevor?, preguntó Billy, cerrando la puerta tras él. Trevor levantó la vista, sorprendido. Billy, yo. He oído que te han liberado. Felicidades. Gracias. He oído que te vas de la ciudad. Sí. Bueno, después de todo lo que ha pasado, pensé que sería mejor empezar de nuevo. Billy se acercó. Es curioso. Yo estaba pensando lo mismo. Un nuevo comienzo. Pero primero, necesito atar algunos cabos sueltos. Trevor intentó retroceder, pero Billy fue más rápido. Las habilidades que había aprendido en Detroit no se habían desvanecido. En 30 segundos, Trevor estaba inconsciente, y Billy lo arrastraba hacia el montacargas de servicio. 3 horas más tarde, Trevor Blackstone fue encontrado en su coche en el fondo de Millers Creek, víctima de un aparente accidente. La policía lo declaró suicidio, un hombre abrumado por la culpa por su participación en una conspiración de asesinato. La segunda parada de Billy fue la prisión estatal donde Cassie estaba recluida. No la visitó, no lo necesitaba. En su lugar, tuvo una conversación con María Santos, la actriz que había interpretado a Linda Morrison en el cementerio. Hiciste un buen trabajo, le dijo, entregándole un sobre lleno de dinero. Ahora necesito que hagas una cosa más. María asintió, comprendiendo. Había crecido en el sistema, y sabía cómo funcionaba la prisión. Conocía a gente de dentro, gente que podía organizar accidentes. ¿Cómo quieres que se haga?, preguntó. No me importa, dijo Billy. Solo asegúrate de que parezca natural, y asegúrate de que sepa que se acerca. 2 semanas más tarde, Cassandra Thornton fue encontrada muerta en su celda, víctima de un aparente ataque al corazón. El médico de la prisión lo declaró muerte natural. El estrés y la culpa, dijo, habían pasado factura. Pero Billy sabía la verdad. Había utilizado sus contactos para asegurarse de que los últimos días de Cassie estuvieran llenos de terror, sabiendo que la muerte se acercaba, pero sin saber cuándo ni cómo. Capítulo 8. La limpieza. Con Cassie y Trevor muertos, Billy dirigió su atención a los demás que lo habían traicionado. La lista era corta pero significativa. Primero estaba el detective Ray Morrison, que se había mostrado demasiado ansioso por arrestar a Billy, demasiado dispuesto a creer las mentiras de Cassie sin llevar a cabo una investigación adecuada. Billy había descubierto que Morrison tenía deudas de juego y que había estado aceptando sobornos de delincuentes locales para hacer la vista gorda. Billy no mató a Morrison, eso habría sido demasiado obvio. En su lugar, hizo que las deudas de juego de Morrison fueran cobradas de golpe por gente muy desagradable. Morrison perdió su casa, su coche y su pensión intentando pagarlas. Terminó trabajando como guardia de seguridad nocturno en un centro comercial, deshonrado y arruinado. La detective Janet Cole fue más difícil. Era honesta, pero había sido la compañera de Morrison y había seguido la investigación apresurada. Billy no podía justificar matarla, pero podía hacerle la vida difícil. Hizo que la empresa constructora de su marido perdiera varios contratos importantes, obligando a la familia a pasar por dificultades financieras. No era la muerte, pero era justicia. Los medios de comunicación habían pintado a Billy como un monstruo, así que decidió darles lo que querían. Dio una conferencia de prensa, de pie frente a los restos quemados de su casa. Señoras y señores, comenzó, quiero agradecerles su interés en mi historia. Durante meses, me han retratado como un asesino, un hombre que asesinaría a sus propios padres por dinero. Estaban equivocados. Hizo una pausa, dejando que las palabras calaran. Pero no estaban del todo equivocados. Soy un asesino, pero no del tipo que pensaban. Los periodistas se inclinaron hacia adelante, intuyendo una historia. Maté en defensa propia. Maté para proteger a mi familia, y maté para obtener justicia para los hombres que mi esposa asesinó. En Detroit, me llaman el fantasma. Pensé que había dejado esa vida atrás, pero a veces el pasado te alcanza. Los periodistas garabateaban furiosamente, pero Billy no había terminado. A cualquiera que esté pensando en traicionarme, en hacerme daño a mí o a las personas que me importan, quiero que entienda algo. No soy un hombre que perdona. No olvido, y no dejo cabos sueltos.
Dio media vuelta y se alejó, dejando a los periodistas gritando preguntas a sus espaldas. La historia llegó a los titulares nacionales. Billy Thornton, el contratista de modales apacibles, se reveló como un antiguo matón de la mafia de Detroit. La historia era sensacionalista, pero sirvió a los propósitos de Billy. Enviaba un mensaje a cualquiera que estuviera considerando traicionarlo en el futuro. Marcus Rodríguez, su leal capataz, lo había apoyado durante toda la prueba. Billy recompensó esa lealtad haciendo a Marcus socio de pleno derecho en la empresa constructora. Juntos, expandieron el negocio, utilizando la reputación y los contactos de Billy para conseguir contratos más importantes. La gente respeta la fuerza, le dijo Billy a Marcus mientras estudiaban su último proyecto, un centro comercial que emplearía a cientos de trabajadores locales. Temen la debilidad. Mientras me respeten, haremos negocios. En el momento en que dejen de respetarme. No necesitaba terminar la frase. Marcus lo entendió. Los padres de Billy, Eleanor y Frank, salieron de la custodia protectora, sanos y orgullosos de su hijo. Sabían de su pasado, lo habían sabido todo el tiempo. También sabían de la verdadera naturaleza de Cassie, pero habían guardado silencio, confiando en que Billy manejara la situación. Hiciste lo que tenías que hacer, le dijo su padre. La familia es lo primero, siempre. Billy asintió, comprendiendo el significado más profundo. La familia lo era todo. La lealtad lo era todo. Y la traición era imperdonable. Capítulo 9. El nuevo imperio. 5 años después, Billy Thornton estaba de pie en el balcón de su nueva casa, una mansión con aspecto de fortaleza construida en la colina que dominaba Millbrook. La ciudad había cambiado bajo su influencia. Ahora controlaba la industria de la construcción, el mercado inmobiliario y, a través de varias empresas fantasma, otros negocios. Nunca se había vuelto a casar. Había aprendido la lección sobre la confianza. Sus padres vivían en un ala de la mansión, cómodos y protegidos. Marcus Rodríguez se había convertido en su mano derecha, y juntos, habían construido un imperio que se extendía por 3 estados. La empresa constructora se había convertido en un conglomerado con intereses en bienes raíces, manufactura y logística. Billy empleaba a más de 2.000 personas, y su palabra era ley en Millbrook. Pero el éxito tenía un precio. Billy había descubierto que sus propios hijos, de una breve relación años atrás, habían estado en contacto con Cassie antes de su muerte. Sabían de sus planes y habían optado por guardar silencio, con la esperanza de heredar la fortuna de Billy si el plan tenía éxito. La revelación había sido devastadora. Su propia sangre lo había traicionado. Billy los había borrado de su vida por completo. Había cambiado su testamento, dejándolo todo a la caridad. Los había investigado, había monitoreado sus actividades, había destruido sus oportunidades. Se habían acercado a lo largo de los años, intentando reconciliarse, pero Billy se mantuvo impasible. La traición es traición, le dijo a Marcus una tarde mientras veían la puesta de sol desde la terraza de la mansión. La sangre no cambia eso. Marcus Asensio había aprendido a no cuestionar las decisiones de Billy. El hombre había construido un imperio a través de la fuerza y la crueldad. Y esas cualidades se extendían a su vida personal. ¿Qué pasa con el futuro?, preguntó Marcus. ¿Qué pasará cuando te hayas ido? Billy sonrió. Pero no era la sonrisa fría de su pasado. Era algo más cálido, más satisfecho. He estado pensando en eso. El negocio será para ti. El dinero irá a las personas que han sido leales, los trabajadores, las familias que me han apoyado. En cuanto al resto, se encogió de hombros, que se peleen por las sobras. Esa noche, Billy recibió una llamada telefónica de Vincent Torino en Detroit. Billy Boy, dijo Vincent, he oído hablar de la expansión de tu negocio. Un trabajo impresionante. Gracias, Vinny. ¿Qué puedo hacer por ti? En realidad, llamo para hacerte un favor. Hemos encontrado algo que podría interesarte. Billy arqueó una ceja. ¿Qué clase de cosa? Registros documentos. Parece que tu difunta esposa tenía más secretos de los que sabías. Más maridos, más asesinatos. Se remonta a 15 años atrás. Billy sintió un escalofrío familiar. Incluso en la muerte, Cassie seguía revelando sus secretos. ¿Cuántos?, preguntó. 7 que podemos confirmar. Tal vez más. Era una chica ocupada. Billy cerró los ojos, pensando en todas las familias que nunca habían obtenido justicia, en todos los hombres que murieron creyendo que eran amados. Lo quiero todo, dijo. Nombres, fechas, lugares, todo. Me lo imaginaba. Te lo haré llegar mañana. Después de colgar,
Billy fue a su estudio y abrió un cajón cerrado con llave. Dentro había una sola fotografía, una foto del mismo de joven en Detroit, de pie junto al padre de Vincent, Don Torino. Miró la foto durante mucho tiempo, recordando quién había sido, lo que había hecho y por qué había dejado esa vida atrás. Pero algunas cosas nunca cambian. La justicia era justicia, y Billy Thornton seguía siendo muy bueno impartiéndola. A la mañana siguiente, Billy empezó a hacer llamadas. Tenía trabajo que hacer. El fantasma había vuelto. Aquí es donde termina nuestra historia. Comparte tus opiniones en la sección de comentarios. Gracias por tu tiempo. Si te ha gustado esta historia, suscríbete a este canal. Haz clic en el vídeo que ves en la pantalla, y te veré.